Y vamos a leer solamente versos 45 y 46 para introducirlos en lo que hoy quiero compartirles acerca de esta historia. Primero de Samuel 17:45 dice la palabra de nuestro Dios: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Amén. Ok, vamos a meditar tantito en la palabra del Señor. Estoy en una historia muy conocida. ¿Cómo empieza esta historia? En el capítulo 17 dice la palabra del Señor que Israel estaba teniendo conflicto con los filisteos. Y dice que durante 40 días hubo un hombre que medía cerca de 3 metros de altura, medía un promedio de 2 metros 97 centímetros, el cual salía todos los días durante 40 días y bajaba al valle de Ela y empezaba a gritarle a todo el escuadrón del ejército de Israel, y les decía: denme a un hombre para que pelee conmigo, y si hay uno que se enfrente a mí y me gane, nosotros seremos sus esclavos, pero si yo le gano, ustedes serán nuestros esclavos. Entonces dice que se formaba el ejército de Israel, se formaba todos estaban por escuadrones formados, y él bajaba, y dice que cuando él bajaba y hablaba, todos se atemorizaban y empezaban a echarse hacia atrás. Durante 40 días los tuvo así. Pero la historia habla que hay un hombre llamado Isaí. Él ya era viejo y estaba preocupado por sus hijos. Entonces manda a llamar a su hijo el más pequeño, el que andaba cuidando las ovejas, y le dice: quiero que vayas a ver a tus hermanos, quiero que les lleves comida, quiero que les lleves una canasta de comida. Y les puso quesos y varias cosas que prepararon. Y ese muchacho al que mandaron a llamar era nada menos y nada más que David. Entonces David se va para ir a ver a sus hermanos y llevarles la comida. Pero cuando David llega, es mucha la gente que hay, muchos los soldados que hay, y él anda buscando a sus hermanos. De repente David escucha que viene este hombre, este guerrero llamado Goliat, viene y empieza otra vez a amedrentar y amenazar al ejército de Dios, y ve que todos están atemorizados. Entonces David hace una pregunta y dice: oigan, y al que venciere a ese hombre, ¿qué le van a dar? Y él le dice: bueno, el rey le va a dar a su hija, y le va a dar una parte de su reino. Entonces eso se le hace muy bueno a David. Y David se va a hablar con el rey Saúl y le dice: rey, ya había este incircunciso que ofende a los escuadrones de Dios. Y le dice: yo voy a pelear con él. Y Saúl le dice: ese es un hombre de guerra, es un hombre entrenado toda su vida en la guerra, y tú eres un muchacho, no creo que tú puedas pelear con él. Entonces David le dice: mira, tu siervo, dice, era pastor de ovejas. Desde ese momento David establece su futuro. No le dice: yo soy pastor de ovejas, le dice: tu siervo era pastor de ovejas. David, parece que David está diciendo: ese era mi pasado, ya no lo quiero. Creo que a partir de hoy voy a tener un presente diferente. Hoy voy a empezar mi destino yo diferente. Y le dice: yo era pastor de ovejas, y si venía un león o un oso y tomaba una oveja del ganado de mi padre, yo lo alcanzaba y le arrebataba la oveja y se la quitaba. Dice: así es que tu siervo ha peleado contra el oso y contra el león, y yo los he matado, los he destrozado. O sea, David le habla de su historia y le dice: Jehová ha estado conmigo, Dios ha estado conmigo, sé que estará conmigo. Entonces sigue toda la historia, y David va a enfrentar a Goliat. El asunto es que hoy yo quiero hablarte solamente del corazón de David. No quiero meterme mucho a todo lo que es el contexto de lo que representa David y Goliat. Solamente quiero irme al corazón de David, porque quiero creer que cada uno de nosotros tiene diferentes pruebas, diferentes luchas. Cada uno de nosotros se enfrenta a diferentes situaciones en su vida. Entonces llega un momento en que hay cosas delante de ti que tú tienes que empezarlas a ver como las veía este hombre. David es un modelo, es una figura en la palabra de Dios
que nos habla mucho de cómo nosotros tenemos que enfrentar nuestros problemas. Para empezar, a Goliat, que es un gigante, su nombre, Goliat, el significado de Goliat es destierro, destierro. Y el propósito de él era desterrar al pueblo de Israel, desterrarlo del territorio donde ellos tenían como su territorio y quitarlos de ahí y quedarse los filisteos con el territorio. El propósito del diablo en el contexto espiritual de Goliat es desterrarte, es que tú pierdas tu territorio, es que tú pierdas tus sueños, que tú pierdas lo que Dios te ha dado, que pierdas lo que Dios ha puesto en tus manos. Para el enemigo es bueno que tú siempre pierdas todo. Por eso el nombre de este soldado, que es Goliat, su nombre de él significa destierro. Yo estoy aquí para desterrarte, yo estoy aquí para quitarte todo lo que tienes. Ese era el propósito de Goliat. Pero él se está enfrentando a alguien que tiene 5 cosas muy definidas en su vida, y quiero caminar sobre de estas. Número 1, cuando David está hablando con Saúl, él le habla de cómo Dios ha estado con él. Pero si tú lees el versículo 47, cuando David está enfrentándose a Goliat, David ya ha tomado 5 piedras, las ha metido en su morral. Él ha tomado su honda. Él era diestro en la honda porque todo el tiempo andaba en el campo. Se entiende que David podía poner algo en un lugar, tomar su honda, y David podía matar lo que fuera, golpear lo que fuera. Era muy hábil en eso David. Entonces mete 5 piedras en su bolsa, en su morral, y él baja al valle de Ela para enfrentarse a Goliat. Ahora mira cómo le habla. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David empieza a decirle el nombre de quien viene, y David hace una declaración. David declara: hoy mi Dios te va a entregar en mi mano, hoy mi Dios me va a dar una victoria. Y le dice: y los vamos a matar a ustedes, y los vamos a dar a que se los coman. O sea, David, un muchacho de 17 años, ya está declarando lo que él cree en su corazón. Por eso es muy importante. Una cosa es lo que está delante de ti, una cosa es lo que tú ves, y otra cosa es la que tú hablas. Son 2 cosas muy diferentes. Ahora, ¿por qué David hace esta declaración? Número 1, porque él conocía a Dios. David tenía una relación muy íntima con Dios. Por eso es que Dios lo escoge aparte de sus hermanos. Ninguno de sus hermanos fue elegido como rey, solamente David, porque él tenía el corazón de Dios. Es un hombre que no en su soledad, sino en sus tiempos de su vida, muchos de los tiempos de su vida las pasaba solo, porque andaba pastando los animales. De hecho, acuérdense cuando Samuel llega a la casa de Isaí, Dios le dice: ve a la casa de Isaí porque de ahí me voy a escoger rey para mí. Cuando Samuel llega a la casa de Isaí, todos sus hijos están ahí. Los 7 están en la casa porque eran hombres de guerra. Quiero entender que estaban parte con el rey y parte en su casa. Pero cuando Samuel llega, todos están ahí y empiezan a desfilar uno por uno. El único que no está ahí es David. Entonces Samuel le dice, porque Samuel empieza a decir: Señor, ¿por qué? Porque cuando entran los hermanos de David, eran hombres altos, los define altos y muy corpulentos. Como el prototipo de rey era Saúl, un hombre muy alto, cuando Samuel los ve, quiero entender que Samuel dice: cualquiera de estos puede ser rey. Son altos, muy fornidos, o sea, atléticos, estos pueden ser reyes. Y resulta que Dios le dice: ninguno de estos, a Samuel. Entonces le dice Samuel a Isaí: ¿son todos tus hijos? Y le dice: sí, son todos mis hijos. Dice: bueno, por ahí tengo un chamaco que anda ya cuidando las ovejas. Es el más chico de mis hijos, es un chamaco. Pues mándalo a traer. No vamos a comer hasta que tú no lo mandes a traer. Y manda a traer a David. Y entra David, dice la Biblia, era un jovencito de ojos hermosos y de cabello chino. Y entra David, y en cuanto atraviesa la puerta de la casa de su padre, el Señor le habla a Samuel y le dice: ese es, a él úngelo por rey.
Y le dice, porque el hombre mira la apariencia, pero yo miro el corazón. Dios había dicho que el hombre que él iba a poner en lugar de Saúl, el rey que iba a establecer en lugar de Saúl, tenía el corazón de Dios. Entonces entra David y él es establecido como rey. Pero eso está en la historia del ungimiento de David. El asunto es que para este momento David está diciendo, yo conozco a Dios. Número uno, yo sé quién es Dios. ¿Sabes por qué puedo pelearme contra este gigante? Porque yo sé quién está conmigo. Yo sé quién es el que está de mi lado. David conocía a Dios. Por eso la mayoría de los salmos que David compone habla mucho de la intimidad con Dios. Es más, él habla de los momentos más difíciles de su vida cuando él escribe el Salmo 23. Y él dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. O sea, el Dios que yo conozco es un Dios que me provee, es un Dios que me suple, nada me faltará. Y empieza a decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él está conmigo. Fíjate cómo escribe este salmo. Él sabe quién es Dios, Él conoce a Dios. Es por eso, iglesia, para que tú y yo enfrentemos las circunstancias difíciles de nuestra vida, tenemos que conocer a Dios. Tú y yo tenemos que tener un buen conocimiento de la palabra de Dios. Por eso debemos de pasar tiempos con la palabra de Dios. Debemos de conocer la espada que tenemos en nuestra mano. Si tú te das cuenta, no tengo tiempo para llevarte a todas las citas de la Biblia, pero te hablo un poco de la historia. Es por eso que hay una pelea donde el pueblo le avisan a David que hay una batalla y que el pueblo está peleando, y a David lo agarran no en su casa. Está cerca de un sacerdote. Entonces le dice, oyes, de casualidad no hay una espada o algo aquí, porque esta cosa se puso feo, yo necesito pelear. Y entonces le dice el sacerdote, se me olvida, Eliasat, que no se llama, le dice, no rey, aquí no hay ninguna espada. Y le dice, bueno, aquí está la espada debajo de un efod. Aquí está la espada que usaba Goliat. Aquí la tenemos guardada. Y David le dice, ninguna como esa, pásamela. Si tú te das cuenta, tiempo después David usa la misma espada que Goliat llevaba para matarlo a él. David la usa después. El asunto es que la importancia que debe de haber en tu corazón y en mi corazón es conocer a Dios. El Dios en el que nosotros creemos, tenemos que conocerlo. No es suficiente que creas en Dios, tienes que conocerlo. Y Él se revela a través de 66 libros, en 1129 capítulos, en 32,120 versículos. Ahí se revela a Él todo su corazón, toda su grandeza, todo su poder, todo lo que Él es como Dios. Por eso David conocía el gran poder que Dios tenía. Lo había experimentado en su propia vida, y aunque era muy joven, David sabía que Dios era poderoso. Cuando David habla de Dios, él habla del Dios todopoderoso. Así es como David revela a Dios en los salmos. Con los salmos que él escribió, habla de la grandeza de Dios. Número uno, necesito conocer bien a mi Dios. No es suficiente que escuches de Dios, no es suficiente que digas que crees en Dios, tienes que conocerlo, para que en el momento que tú necesites algo, sepas cómo hablarle. Por eso en la Biblia Dios se revela con muchos nombres, porque cada uno de esos nombres muestra su poder, muestra su grandeza. Número dos, David no solamente conocía a Dios, David conocía sus armas. Si tú te das cuenta, lo que David toma para pelear son 5 piedras. Y es probable, si lo uso en el contexto profético, tengo que hablar sobre los 5 ministerios. Pero no lo quiero usar en el contexto profético, quiero usarlo en el contexto de la seguridad de la persona. ¿Por qué David toma 5 piedras? ¿No era suficiente una? ¿O acaso dijo David, por si me falla una, saco otra? No, David sabía que Goliat tenía 5 hermanos, eran 5 ellos, que él tenía hermanos. Entonces David sabía que si mataba a Goliat, probablemente sus 4 hermanos se le iban a venir, y él llevaba preparadas, porque el propósito era acabar con todos.
El asunto es que David no necesitaba las 5 piedras. Ahora, cuando vemos a David que toma sus armas, él toma una honda y toma las piedras. Pero algo que es muy importante es, te voy a llevar para poderte explicar. Ahí mismo en el capítulo 17, donde estás en tu Biblia, en el versículo, estamos en el 45, 47, listo. El verso 43, mira cómo habla Goliat. Mira, para que me entienda lo que te voy a enseñar. Mira cómo habla Goliat. Y Goliat le dice, verso 43, y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David, ¿por qué? Otra vez te lo voy a enseñar. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Ok, ¿por qué le dice Goliat eso? Porque la mayoría se queda con la figura de que David va a enfrentarse a Goliat y nada más lleva su morral, sus 5 piedras y su honda. Y si tú lees lo que Goliat le está diciendo, David no lleva nada más su honda, no lleva nada más su honda y su morral con sus 5 piedras. ¿Por qué Goliat le dice: vienes a mí como perro con palos? ¿Por qué le dice eso? Porque el hombre que va a enfrentar a David es un hombre que lleva las armas más poderosas de Dios. David se baja al valle de Ela y no lleva solamente la honda en la mano, lleva también su vara y su cayado. Él lleva su vara y su cayado porque es un pastor. Como es un pastor, lleva su vara y su cayado. Y Goliat lo ve que lleva una vara en la mano y lleva un cayado que tiene un gancho en la parte de arriba, porque él era pastor. Por eso cuando él escribe el Salmo 23, tal parece que él está diciendo: cuando yo me peleé con Goliat, cuando yo enfrenté a Goliat, tu vara y tu cayado me infundieron aliento. Tu vara y tu cayado me infundieron aliento. Tu palabra y tu dirección me dan aliento a mi vida, porque la vara es la palabra y la vara es la autoridad también, pero tu cayado es la que me da dirección. Es por eso que tiene que haber momentos que, si, número uno, conocer a Dios. Si yo conozco bien a Dios, voy a usar su palabra. Número dos, tengo que conocer mis armas. Si yo voy a decir algo, tengo que usar mi espada. Tengo que saber que la palabra de Dios es la espada. La palabra de Dios es viva y eficaz como una espada de 2 filos. Entonces, si yo voy a pelear una batalla, tengo que conocer mis armas. Y nosotros tenemos muchas armas, los hijos de Dios. Tenemos la palabra, que es la espada del Espíritu. Tenemos la sangre, tenemos el nombre. Nosotros tenemos la oración, tenemos diferentes armas con las que podemos pelear nuestras batallas. Así es que David conocía sus armas. Hay situaciones en tu vida que tú te vas a enfrentar y no vas a saber cómo enfrentarlas. Pero si tú tomas la espada de Dios, con eso tú tienes victoria. David conocía sus armas. Por eso cuando escribe el Salmo 23 pone: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Él se baja con su vara y la pregunta que tendríamos que hacer sería: David, vas a pelearte con un hombre de guerra, ¿para qué llevas 2 palos? ¿Para qué quieres una vara? Ni modo que lo agarres a varazos. ¿Y para qué quieres un cayado? Ni modo que lo agarres del cuello y lo andes jaloneando por todos lados. ¿Para qué quieres eso? Es que todo eso es profético. David se baja con eso para enseñarnos a nosotros: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu dirección, tu corrección, tu consejo, todo me va a ayudar a mí para tener aliento. Por eso hay otro salmo. El salmista se para en medio de un problema muy difícil, se para y ve hacia el monte, a donde subían todos los profetas, a donde subían los hombres de Dios para adorar a Dios y para recibir una palabra de Dios. Y entonces David dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro?
Y de repente cae la revelación en su corazón y dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene del Dios que todo lo puede. Mi socorro viene del Dios que hizo todos los cielos, las estrellas, las constelaciones, pero también hizo toda la tierra. Él creó todo lo que nosotros vemos. De ahí viene mi socorro. ¿Quién? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está por ti, ya ni te preocupes. Es por eso que Dios y yo, repite conmigo, Dios y yo somos mayoría. Aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temerá mi corazón, porque yo estaré confiado, porque Dios y yo somos mayoría. Número uno, tienes que conocer a Dios para enfrentar todas circunstancias difíciles de tu vida. Número dos, tienes que conocer tus armas. Tienes que saber con qué pelear. Por eso el apóstol Pablo dijo a 1 Corintios capítulo 10: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. El diablo puede estar fraguando un plan. El diablo puede estar planeando cómo arruinarte tu vida. Tu Goliat, tu enemigo, tu Goliat, esté planeando desterrarte de aquello que Dios te dio. Pero sin en cambio, tú tienes que creer que si Dios está contigo, que si tus armas son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, tú puedes destruir toda fortaleza en el nombre del Señor. Número 3, David también se conocía. David conocía su identidad. Algunos de ustedes se han de acordar del curso de la armadura de Dios. En el curso de la armadura de Dios, la pastora nos puso mi identidad. ¿De dónde vengo? ¿Dónde estoy? ¿Y a dónde voy? Cuando yo tengo una identidad, yo sé de dónde vengo, yo sé dónde estoy y sé para dónde voy. Soy una persona con identidad, no estoy perdido en la tierra. No soy una persona que no sabe para dónde va. Yo sé quién soy, sé dónde estoy, sé de dónde vengo, dónde estoy y sé para dónde voy. Eso se llama identidad. David sabía quién era él. David sabía, es más, algunas veces cuando él habla y le preguntan: ¿y tú quién eres? Yo vengo de la casa de Isaí. Cuando él habla, yo vengo de la casa de Isaí, él habla de una familia muy reconocida, de una familia de renombre. Yo sé de dónde vengo. Y no solamente conocía eso, él se conocía a él. Él sabía de qué era capaz. Es por eso que cuando enfrenta esta situación, cuando él decide enfrentar a Goliat, él sabía hasta dónde podía llegar. Tú tienes que saber hasta dónde puedes llegar por todo lo que Dios te ha dado. Cuando tú sabes quién eres en Dios, no tienes límites. Los límites están aquí arriba. Los límites los pones tú aquí arriba. Pero cuando tú sabes que Dios está contigo, no tienes límites. Tú puedes llegar hasta donde tú quieras llegar bajo la dirección de Dios. Tú puedes establecer decisiones en tu vida y sabes que puedes llegar porque crees que Dios está contigo, porque te conoces a ti mismo. Por eso David sabía de lo que era capaz. Todo el ejército de Israel veía a Goliat. La Biblia lo define y dice: veían su cota, veían sus sandalias. Y dicen que traía un criado. Cuando él se bajaba a hablar, traía un criado, y ese criado traía su lanza, que era como un rodillo de telar, dice. Haga de cuenta que era una cosa gruesa. Su lanza no era normal porque él era muy, muy grande. Entonces tenía un criado que bajaba cargando su lanza, al pobre criado. Pero cuando Goliat la tomaba, era una lanza normal para él. El asunto es que todos veían el arma, veían la estatura, veían su ferocidad, lo veían a él. Y David, que se conocía, David no miraba las cosas igual. Cuando tú te conoces, acuérdense, la pastora nos hizo afilando el hacha. Acuérdense, líderes, no es lo mismo de la muñeca.
Enfocar, ver que enfocar. No es lo mismo ver que enfocar. Ver cualquiera ve. Pero cuando tú te enfocas, no hay distractores. Cuando tú te enfocas, no importa que te digan, oye, pero que, espérate, es que yo estoy viendo, ya lo vi claramente, a mí me va a ir muy bien. No, pero yo lo hice y mira que, hazte un ladito, yo estoy enfocado en lo que yo creo que soy capaz de hacer porque me conozco a mí mismo, sé hasta dónde puedo llegar, sé hasta dónde me puedo atrever a hacer algo, porque me conozco a mí mismo. Por eso en estos tiempos debes de ser una persona muy definida. Si has decidido buscar a Dios, no te muevas, busca a Dios, porque tienes una victoria segura en tu vida. Cuando tú te conoces por lo que Dios ha hecho en ti, te conoces por lo que Dios te ha dado, te conoces por lo que Dios es capaz de hacer a través de tu vida. Por eso debes de tener una identidad muy definida en ti. Debes de saber quién eres tú. Si alguien te pregunta quién eres, ¿qué le vas a contestar? ¿Qué le vas a decir? ¿Y tú qué eres? Y cuando nosotros entendemos nuestra identidad, yo soy un hijo de Dios. No soy cualquier persona. Yo soy un hijo de Dios. Dios es mi Padre y yo soy su hijo. No solamente eso, yo soy la luz del mundo, yo soy la sal de la tierra. ¿Sí me están entendiendo? Tengo una identidad, yo sé quién soy. Y el simple hecho de saber que soy un hijo de Dios y que Dios está de mi lado, puedo tomar buenas decisiones, sabias decisiones. Me conozco a mí mismo, sé lo que Dios puede hacer por mí. Tú y yo tenemos una herencia, una genética de la familia. Tú y yo somos conocidos culturalmente por el lugar donde nosotros nacimos. Cuando vamos a Estados Unidos nos damos cuenta que los mejores cocineros, aún de los restaurantes chinos, los mejores cocineros son oaxaqueños. Perdóname, es un defecto que tenemos. Pregúntale a tu pastora qué tal guiso. Y tú vas a zonas de New Jersey y los hombres que te pueden trabajar hasta 10, 12, 14 horas son los poblanos. Tienen un espíritu de trabajo. Primero es el trabajo, después el trabajo y siempre el trabajo. Entonces, culturalmente estás muy definido. Hablas con los jarochos y todo es alegría y todo es risa para ellos. Todo es son jarocho. El asunto es que culturalmente te definen, pero cuando tú te conoces a ti mismo, sabes que tu identidad ya no es de esta tierra, tu identidad y mi identidad ya es del cielo. Nosotros pertenecemos a otra ciudadanía, nosotros pertenecemos a otra nación, no tiene nombre, esta nación la escogió Dios, esta nación le pertenece a Dios. Número 4. Algo que también que encontramos en David y que debe estar en nosotros es que no nos debemos dejar intimidar por lo que vemos. No nos debemos dejar intimidar por el enemigo. No te olvides que el diablo siempre va a tratar de influir temor en tu vida. Siempre va a poner inseguridad. Siempre va a tratar de hacerte ver menos, sentirte menos, que no puedes. David tenía esta cualidad. Él no se dejaba intimidar por nadie. Y aquí quiero remarcar bien este punto. Mientras todo el ejército veía la fuerza de este hombre y todo, David nada más veía un lugar que él necesitaba para matarlo. Vamos, si David le pega del cuello para abajo, no le hace nada. Para los demás soldados era importante que Goliat no tuviera cota. La cota era como una pechera tejida de alambre, de un alambre especial, de tal manera que cuando los clavaran no entraba tan fácil la lanza o una flecha por la cota. Y era un hombre que te usaba todo en protección. Para los demás soldados era buscar dónde lo puedo matar. Para David veía lo que los demás no veían. Número 4.
tu manera de ver las circunstancias deben de ser muy diferentes. Los demás se intimidaban por verlo a todo él. David no lo veía todo él, no veía todo Goliat. David nada más veía su cabeza. Es todo lo que David veía. Y decía, si le pego en la pierna, nada más lo va a dejar cojo y se puede levantar. Si le pego en el pecho va a rebotar. Pero él tiene descubierto el lugar que yo necesito. Es por eso que cuando David toma la onda, lo que hace es cumplir una palabra profética. Porque en el contexto espiritual la piedra representa a Jesús. La piedra representa a Jesús. Y la piedra, la profecía de la piedra sobre Satanás, sobre Goliat, estaba en Génesis capítulo 3, donde le dice, tú le herirás el calcañar, pero ella te herirá en la cabeza. Ella te va a dar en la cabeza. Entonces cuando David toma la onda, lo que hace es ponerle la piedra justo en la cabeza. Y dice la escritura que así tal cual grande es, Goliat cae. Y en el momento que cae, David llega corriendo, todos se quedan espantados. Es una escena así, es una escena de un momento. Goliat viene sobre David, David toma la onda, suelta la piedra, cae en su frente y Goliat cae cual grande es. En cuanto él cae, David llega, toma la espada, ¡fum!, le corta la cabeza y se acabó la historia. Y se acabó el reinado de Goliat. El asunto es que lo que Dios quiere es que tú entiendas que Dios te puso para derribar cabezas, para cortar cabezas. Sí, pastor, ¿cómo voy a andar cortando cabezas? Es que la palabra cabeza está relacionada a la autoridad. El diablo va a querer tomar la autoridad sobre de ti, pero si tú tomas la autoridad que Dios te ha dado, entonces tú puedes cortarle la cabeza a aquello que te quiere arruinar la vida. Estoy hablando en el sentido espiritual. No vayan a andar mañana haciendo cosas. Entonces, ¿qué hace David? David no se deja intimidar por lo que ve. David sabe que lo que ve no es como lo que él cree. Una cosa es la que yo veo, otra cosa es la que yo creo. Yo puedo ver un problema, pero yo creo que Dios puede resolver mi problema. Yo puedo ver que aquí dicen que no se puede, Dios dice que yo sí puedo. Entonces yo tengo que creer antes que ver. Lo más importante es lo que creo, no lo que veo. Por eso me encanta cuando estamos enfrente del doctor y le dice con la pastora, y le dice el doctor, señora, ¿tiene usted cáncer? Y dice la pastora, sí, doctor. Ok, está bien. Y le dice, pero ¿tiene usted cáncer terminal? Probablemente ya nada más tenga usted 3 meses de vida. Ah, está bien, doctor, está bien. Y pues yo estoy así como sacado de onda, ¿no? Y yo digo, ¿cómo que cáncer? 3 meses de vida. Y dije, estoy muy joven para quedarme viudo. Y luego me acordé y dije, la voy a amenazar. Ya saben que la amenazo a la pastora, ¿no? Cuando se enferma la amenazo, sí, ustedes saben que la amenazo. Por eso cuando me siento mal, la amenazo. Le digo, mi amor, componte porque detrás de ti hay muchas formadas. No es cierto, es una broma. Y la veo a ella muy tranquila y yo estoy con mi corazón, ¿cómo que tiene cáncer? Y entonces le dice el doctor, sigue hablando con ella y explicándole, mire, no sabe cómo explicarle el doctor, ¿no? Porque y es una amistad de nosotros. Y entonces le dice, pastora, ¿me está usted escuchando lo que le estoy diciendo? Y le dice, sí, doctor, lo estoy escuchando. Pues la veo como si no me estuviera escuchando. No, sí lo estoy escuchando. Lo que pasa es que estoy pensando cómo hacerle para que usted me diga qué es lo que usted tiene que hacer. Haga lo que usted tenga que hacer. Lo que pasa es que estoy pensando cómo recorrer algunas fechas porque yo tengo compromisos. Pero le estoy diciendo que no, David, 3 meses. No, doctor, no, usted haga lo que tenga que hacer porque yo tengo mucho trabajo. Y a los 8 días la están operando. Y Dios obra, porque Dios le había avisado que tenía cáncer. Por eso se fue a checar. Y el doctor le dijo, sí, pero el cáncer ya es terminal. Y de repente, se manifiesta el Señor. Y ya pasaron 15, 16 años y la pastora no tiene cáncer. Lo que a mí me asombra de la pastora es que
cuando salimos de allí, pues sí, ella tardó un mes así como sacudida, ¿no? Un mes así como, ¿qué onda? Y me dice, ¿qué vamos a hacer? Le digo, vamos a orar, amor, vamos a orar. Y entonces de repente entraban sus crisis emocionales, ¿no? Ya ven que ella no es así tanto de emociones, pero de repente le daba la crisis y me decía, nomás te casas y vengo y te agarro los pies. Dice yo, amor, no estés hablando de esas cosas. Me decía, bueno, cásate porque tiene que cuidar bien a mis hijas. Sí, mi amor. Y yo le decía, no estés hablando de eso. Yo no me veo solo. Todavía no me veo solo con mis hijos. No estés hablando de eso. Pero es que todo va a estar bien. Entonces cuando yo le decía, ¿por qué cuando estabas con el doctor te vi así? Y me dijo, es que yo me puse a pensar, o recibo el cáncer como él me lo está diciendo, o lo recibo como yo creo. Y yo creo que Dios puede quitar ese cáncer. Si él dice que tengo 3 meses, a mí Dios no me ha dicho que tengo 3 meses. A mí Dios me ha dicho que todavía tengo mucho trabajo. Así es que yo no tengo cáncer. Y no tengo cáncer. Y empezó a declarar y a profetizar. Y empezamos a orar. Y han pasado 16 años. Y para la gloria de Dios, aquí sigue la pastora trabajando junto a nosotros. Así es que David no se dejó intimidar por lo que vio. Tú y yo no tenemos que intimidarnos por lo que vemos. Y el diablo va a levantarte una y va a ver que tú tienes victoria, pues te va a levantar otra. El asunto es que tú y yo debemos de caminar de victoria en victoria, de victoria en victoria. Así es como tenemos que caminar. Y no importa lo que se te ponga enfrente, no lo veas como se te pone, cree cómo puedes derrotarlo. Eso es lo más importante. Pastor, es que tengo este problema, háblale a ese problema. Pastor, pero el problema es más grande. Dios es más grande que tus problemas. Dios es más grande que tu enfermedad. Dios es más grande con todo aquello que el diablo te quiera levantar. Dios es más grande que todo. Número 4, no te dejes intimidar. No dejes que el diablo te diga no puedes. Tú dile todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dejes que el diablo te diga te voy a matar, porque entonces tú le tendrás que decir, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. El diablo te puede decir te voy a enfermar, la Biblia dice que Él es mi sanador. Pero te voy a quitar todo y te voy a dejar pobre. Él dice que Él no me dejará ni me abandonará, sino que con su diestra de justicia Él me sustentará. El diablo te puede decir una cosa y tú le puedes decir otra. Él te puede decir en lo terrenal y tú le puedes hablar en lo celestial. Él te puede decir eres un fracasado y tú le puedes decir Dios me va a bendecir, mi historia va a cambiar. Si Dios te saca de una, te saca de otra. Así es Él, así es Dios. Termino. ¿Listos? Voy a terminar. ¿Está bien? ¿Para qué no dicen amén? Ahora no termino. No es cierto. Número 5. ¿Cuál era el propósito por el cual David tomó la decisión de enfrentar a Goliat? Había un propósito. Cuando David llega y escucha todo lo que Goliat les está diciendo y cómo los atemoriza y los amedrenta, David le dice algo. Has provocado al Dios de los ejércitos. Tú has provocado a Jehová. Tú has provocado a mi Dios. Y ahora, pon atención cómo está escrito en la Biblia. Le dice David, tú has provocado al Dios de los escuadrones del ejército de Dios. No le dices provocado, le dice, tú has estado amenazando a los escuadrones del ejército de Dios. Ahí está todo el pueblo de Dios. ¿Y el pueblo de Dios cómo está? Asustado, con miedo. No hay ni uno solo que se le enfrente a Goliat. Todos se echan para atrás, están espantados. Oye, han pasado 40 días y no hay uno solo que se le enfrente. Ni el mismo rey Saúl. Cuando David lo va a ver, ¿a dónde está Saúl? ¿Dónde debería estar el rey? Enfrente. El rey debería estar enfrente para dar la orden de ataquen. Él no ataca, él da la orden, él es el rey. Ataquen y se dejan ir todos contra sus enemigos. No, Saúl no está en el campo de batalla.
No está enfrente de su ejército. Saúl está metido en el palacio real. Ahí es donde llega David al palacio real. Por eso llega y le dice: rey, fíjate que ya fui para allá y la cosa está re fea. La cosa está que arde. Y lo que más me preocupa es que todos tienen miedo. Entonces, quiere decir que aquellos incircuncisos filisteos piensan que ni tenemos Dios. Tienen miedo como si no tuvieran Dios. Y le dice: dame chance de pelear. Es más, ya oí por ahí que parece que vas a dar a tu hija, ¿no podrías llamarla para que nos saludemos? Y parece que vas a dar una tercera parte de tu reino. ¿Podrías decirme como por dónde están mis terrenitos que me van a tocar? Porque él había decidido dejar de ser pastor. Por eso le dijo a Saúl: yo era pastor de las ovejas de mi padre. Ahora voy a ser tu yerno. Entonces está todo el ejército de Israel, todo con miedo, como si no tuvieran Dios. Tú y yo no podemos estar con miedo como si no tuviéramos Dios, porque los demonios se alimentan del miedo. Los demonios se alimentan del temor, del miedo. Ese es su alimento de ellos. Entre más miedo tengas, ellos se vuelven más poderosos. Por eso uno de los espíritus más fuertes es el espíritu de temor. Es por eso que en la palabra de Dios, en la Biblia, en los 1189 capítulos de la Biblia y en los 31.120 versículos de toda la Biblia, la única palabra que se repite 365 veces en la Biblia, 365 veces en la Biblia, es la palabra: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Es la única palabra. Como si Dios dijera: del 1 de enero al 31 de diciembre, cada que te levantes, di: no tengo miedo, porque Dios está conmigo. Así era David. Entonces, número 5, ¿cuál era el propósito y el plan por el cual David tomó esta decisión? Que el nombre de Dios fuera glorificado. ¿Por qué Dios permite a veces que pases por problemas difíciles? ¿Por qué Dios a veces permite que pases por pruebas difíciles? Porque Él quiere ser glorificado a través de tu victoria. Y aunque no digan amén, de todos modos, Dios debe ser glorificado. ¿Se acuerdan? Le preguntan a Jesús sus discípulos: maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que esté así. ¿Quién pecó, él o sus padres? Y Jesús le dice: ni él ni sus padres, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Por eso está así, porque yo lo voy a sanar y el nombre de Dios va a ser. Y Jesús lo hizo. Toda circunstancia que llegue a tu vida, toda situación difícil que llegue a tu vida, tiene el propósito de que Dios sea. ¿Por qué? Porque si tú sabes enfrentar tus luchas y tus pruebas con Dios, el que va a ser glorificado es Dios. Ese es el propósito. Así es que si usted pasa por un problema difícil, por una lucha difícil en su vida, no se queje, por el amor de Dios. Deje que Dios sea glorificado. Si Goliat se levanta para arruinarle su vida, deje que Dios sea glorificado. Por eso profetiza sobre tu negocio, hija. Profetízale a tu negocio. El diablo quisiera que cerraras tu negocio. Allí el lugar donde estás, mucha gente te tiene envidia. Muchos desean el lugar que tú tienes de tu negocio. Quisieran que ya cerraras para abrir otro negocio. Profetiza sobre tu negocio. Y el diablo puede decirte: vas a quebrar, te está yendo mal. Bueno, eso dice el diablo. A lo mejor tú le vas a creer al chamuco, pero tú tienes que profetizar, tú tienes que declarar la palabra.
Tú no veas las cosas, tú no veas las circunstancias como las están viendo tus ojos, tú ves las cosas con tu corazón. Una cosa es lo que yo veo con mis ojos y otra cosa es la que veo con mi corazón, porque mi corazón también ve. Es por eso que si en lo último que viviste el diablo te hubiera podido matar a ti o a uno de tus hijos, lo hubiera hecho el diablo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Si ustedes han visto todo lo que ha hecho a su alrededor, ¿sí o no lo han visto? Ustedes saben todo lo que ha estado pasando alrededor. Entonces, ¿por qué no lo ha hecho el diablo? Porque Dios ha estado por ustedes. Porque Dios se ha querido glorificar, pastores. Así es que y aun cuando el enemigo tenga otros planes, aun cuando se levante otro Goliat en contra de ustedes para desterrarlos donde Dios les ha puesto, ustedes glorifiquen el nombre de Dios. Sigan predicando la palabra sin miedo, pastores. Así de bueno es Dios. Por eso cuando llegó ese adorador de la muerte a matar a la pastora, y que no encontró a la pastora porque estaba en la oficina y me encontró a mí para matarme, el hombre me dio varias puñaladas y la única que me pudo asestar, el cuchillo se enredó. Ahí estabas tú, ¿no, hijo? ¿Tuviste el cuchillo cómo se enredó? Ahí estaba el mismo hombre que nos fue a matar. Estaba espantado el hombre de ver el cuchillo enrollado en lugar de haberme penetrado en mi hermoso cuerpo. Es que una cosa es la que el diablo quiere hacer con tu vida y otra cosa es la que puede hacer si Dios se la permite. El diablo nada más puede llegar hasta donde Dios le permita, porque Él está a la voluntad de Dios. El diablo no puede hacer nada sobre tu vida a menos que Dios se lo permita. Por eso cuando ese hombre llegó con la pistola sobre mi cabeza y me dijo: hasta aquí llegaste, ya no vas a decir más, solamente Dios sabe si voy a hacer más o no. Por eso el hombre se fue espantado corriendo con su pistolita, porque no pudo tocarme, porque yo estaba en los planes de Dios. Si estás en los planes de Dios, deja que el diablo haga lo que quiera. De todos modos, Dios está contigo y el Señor te va a dar la victoria. Termino. Ya terminé. ¿Qué tengo que hacer? Número 1, tengo que conocer a mi Dios. Tengo que saber quién es el Señor. Tengo que conocer su palabra. Tengo que creer que lo que Él me ha dicho es verdad. Una cosa puede decir el diablo, otra puede decir las circunstancias, otra puede decir la gente, pero lo que dice mi Dios es verdad. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Te pueden decir 1000 cosas, pero una sola verdad te hace poderoso a ti, si esa verdad viene de Dios. Así es que número 1, tengo que conocer a mi Dios. Número 2, tengo que conocer mis armas. Yo sé que Dios me ha dado armas para pelear mis batallas. Me encanta. Moisés viene con todo el pueblo de Israel y llegan al mar. Y cuando llegan al mar, Moisés les dice: estad quietos, porque hoy miraréis la gloria de Jehová. Y entonces le habla Dios a Moisés y le dice: Moisés, ¿a qué horas te dije que estuvieran quietos? ¿A qué horas te dije que se detuvieran? Moisés está frente al mar con más de 600,000 personas, hombres, mujeres y niños y ancianos y de todo. Y Moisés, su corazón está brincando. Llegamos al mar y a lo lejos se ve una polvadera que viene Faraón con su ejército y ellos no tienen para dónde ir. Y entonces Moisés, lo único que se le ocurre a Moisés es: estad quietos y mirad hoy la gloria de Jehová. Y entonces Dios le dice a Moisés: ¿a qué horas te dije que estuvieran quietos? Dios le dice a Moisés: ¿qué tienes en la mano? Moisés, ¿qué tienes en la mano? Una vara. Pues golpea las aguas, Moisés. Y Moisés golpea las aguas y el mar se abre y todo el pueblo pasa. Moisés tenía en su mano la vara de Aarón que reverdece. Y la vara de Aarón que reverdece es Jesús. Por eso cuando David se baja al valle de Ela, lleva su vara y su cayado. El cayado, la palabra de Dios, el consejo y la dirección. Y la vara lleva a Jesús en su propia mano para poder tener su victoria. Es por eso que tú y yo tenemos que conocer nuestras armas, saber con qué vamos a pelear, que siempre hay una palabra en tu boca. Dice la escritura en Proverbios que en tu boca está la palabra para dar vida o para dar muerte.
porque tu palabra tiene poder, tu palabra tiene autoridad. Tienes que conocer tus armas para pelear. Número 3, identidad. Tengo que saber quién soy en Cristo Jesús. Tengo que saber quién soy. ¿Dónde me ha parado Dios? ¿Dónde me ha posicionado Dios? En el pueblo de allá, en el pueblo de allá adelante. En tu pueblo. No, no es tu pueblo, es de tu marido. Bueno, es tu pueblo aquí de mi querido pastor. Llegaron un grupo de mormones y me dijeron: pastor, nadie lo quiere en este pueblo. Y le dije: ya sé que no soy monedita de oro. No, no es cierto. En este pueblo nadie lo quiere, pastor. Y le dije: pues lástima, ni modo. Si no me quieren, no tengo ningún problema. No, es que no lo quieren, tiene usted que irse del pueblo. ¿Qué cree? Es que yo no vine a este pueblo, porque si hubiera escogido, imagínense que hubiera escogido. Y le dije: no, es que yo no vine a este pueblo. Quiero que ustedes sepan que Dios me trajo a su pueblo. Entonces, cuando Dios le da la visión de este auditorio a la pastora, que era puro terreno y un baldío, un basurero, todo, y Dios nos da la bendición de construir el auditorio y todo lo que se ha logrado hacer aquí, cuando salimos de aquel pueblo, estaban contentos. Por fin ya se largó ese pastor, ya lo sacamos del pueblo. Y luego pasan por aquí y dicen: no se fue, mírenlo dónde está, miren lo que Dios le dio. Es que Dios, cuando tú sabes quién eres y le crees a Dios, puedes hacer todo lo que quieras. Número 4. No voy a ver las circunstancias con mis ojos humanos, voy a verlas con mi corazón. Allá dicen: no se puede, mi corazón dice: sí se puede. Allá me dicen: no la vas a hacer, y Dios dice: conmigo la vas a hacer. Todo es posible. Y número 5, todo lo que yo viva, todo lo que me pase, el propósito es que Dios sea glorificado, que la gente pueda decir: verdaderamente Dios está con él, está con ella, verdaderamente Dios le ha sacado de su problema, el Señor le ha librado, el Señor le ha bendecido, porque el propósito es que todo lo que nosotros vivamos, todo lo que nos pase, tiene que llevar gloria para Dios. Por eso pasa tus problemas y tus luchas, enfrenta tus circunstancias en el nombre de Dios, y siempre démosle la gloria a Dios, porque solamente a Él le pertenece. Aleluya. Pónganse de pie, por favor.